Hola amigos y amigas de Consultorio Pyme, hoy nuevamente con un segmento más de nuestro aliado GC1 Costa Rica. Vamos a hablar sobre temas muy interesantes que las pymes y los emprendedores nos hacen llegar y que nosotros tratamos de llevarles la información con expertos en el tema. Y para eso nos acompaña ya un amigo acá de la casa de GC1, don Luis Paniagua. Don Luis, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente acá en Consultorio Pyme. Perfecto, Johan, muchísimas gracias y bueno, muy contento de estar acá con todos ustedes nuevamente y pues poder hablar de este tema tan interesante y tan importante como es la factura electrónica. Vamos a hablar sobre eso, sobre factura electrónica. Sé que tal vez ya es algo que es muy cotidiano, tal vez hace un tiempo no, ¿verdad? Cuando llegó, pero ahorita todavía hay cosas importantes que se deben saber sobre factura electrónica. Y para eso, don Luis, como ustedes saben y ya nos ha acompañado en otros segmentos, es director de proyectos de GC1 y vamos a enfocarnos en el tema, pues el concepto original que debe ser, que es el de comprobantes electrónicos, ¿verdad? Entonces tal vez para empezar por ahí, don Luis, a nivel de comprobantes electrónicos a nivel general, ¿qué le podemos decir a la gente? Claro, Johan, es importante entender que el concepto de comprobantes electrónicos realmente es el concepto original. A lo largo del caminar de la factura electrónica, pues se ha utilizado un término muy popular, ¿verdad? Que es encasillar todo el proceso bajo una denominación que se conoce factura electrónica. Pero realmente la factura electrónica es un documento. Si nosotros analizamos la resolución que nos emite el Ministerio de Hacienda y es el que nos marca el camino hacia todo este proceso, pues define muy claro el concepto. El concepto real se conoce como comprobantes electrónicos y de hecho si analizamos las resoluciones habla sobre resoluciones de comprobantes electrónicos. Y claro, dentro de los comprobantes electrónicos nos encontramos la factura electrónica de compra, el tiquete y las notas de crédito y débito respectivas. Pero el concepto original se conoce como comprobantes electrónicos. Okay, bueno, ven qué interesante y esa es la idea de tener hoy expertos acá en estos segmentos para que podamos ir entendiendo un poco más sobre esos conceptos. Y ya entonces, viendo todo el concepto de lo que es el comprobante electrónico, ahorita mencionabas esos tipos, ¿verdad? De la factura electrónica y la factura electrónica para compras. ¿Cómo podemos diferenciarlo a nivel de pymes? Claro, vamos a ver, cuando hablamos de factura electrónica, pues realmente es aquel documento que emite cualquier contribuyente que se encuentra específicamente bajo el régimen tradicional, que encasilla a mucho o a la mayoría de los contribuyentes de este país. El tema de factura electrónica pues va muy enfocado igual a las empresas o a los contribuyentes que se autogeneran un comprobante que se conoce como factura electrónica de compra cuando tienen una relación comercial con empresas que están bajo un régimen especial o el régimen simplificado como se conoce popularmente. ¿Por qué se da esto? Porque por ley, por la misma reglamentación, el régimen simplificado está exento de emitir comprobantes electrónicos. Igual, pues tienen su tiquete y su formato impreso si es que el comprador se los exige. Pero veámoslo con este ejemplo. Si yo voy a una empresa o a una pyme que está dentro del régimen simplificado, pongámoslo más sencillo, una sodita. Yo voy y almuerzo ahí, pero yo ocupo una factura para poder respaldar mi gasto. Entonces la pyme no me la emite porque ellos están en el régimen simplificado. Yo a esa pyme le solicito el comprobante impreso con todas las calidades que ya el Ministerio ha definido y yo me voy con eso a mi empresa y digo, aquí está el tiquete electrónico para que nos autogeneremos la factura electrónica de compra para poder justificar ese gasto que hice ante una pyme en este caso. Bueno, ven qué interesante, porque ahí estamos hablando que no es la pyme, en este caso la soda, el ejemplo que poníamos, la que genera la factura electrónica, sino es la misma empresa que requiere este documento, se lo autogenera. ¿Qué otras formas de factura electrónica de compra existen? ¿O ese sería el único? Vamos a ver, básicamente esa es la única forma, realmente la única manera de emitir factura electrónica de compra
es cuando yo voy donde un contribuyente que por ley está en un régimen especial y no está obligado a emitir un comprobante electrónico. El Ministerio de Hacienda y la resolución, por decirlo de alguna forma, abre otra opción, ¿verdad? Al final, la empresa o la pyme que está en el régimen simplificado tiene la posibilidad de emitir factura electrónica, ¿verdad? Y de hecho hay una figura específica en la resolución que se llama emisor receptor no electrónico. ¿Y qué quiere decir eso? Que la pyme del régimen simplificado tiene la posibilidad de emitir facturas electrónicas normales, pero no está en la obligación de aceptar facturas, ¿verdad?, de sus proveedores cuando éstas se las envían. Ahora, entonces, ¿qué facilita eso? Ese paso adicional de que el comprador le pida el documento impreso y tenga que ir a su empresa a generar la factura electrónica de compra, sino que le están generando la factura electrónica desde la misma pyme bajo el régimen simplificado también. Ok, entendiendo esta explicación que hace don Luis, si la pyme está bajo esa figura de emitir factura electrónica que esté en el régimen simplificado, igual a la hora de la presentación en sus declaraciones, presenta las facturas de ventas o no, igual sigue presentando solo las de gastos. Sigue, porque lo que cambia es el medio, ¿verdad?, de facturar, pero su régimen sigue exactamente igual. Entonces, la forma de presentar ¿verdad?, sus declaraciones para pagar los tributos correspondientes al Ministerio de Hacienda se mantiene exactamente igual. Para seguir avanzando en el tema, a nivel de las pymes y emprendedores, ¿qué consideraciones deben de tener a la hora de implementar los sistemas de facturación y cómo los benefician? Sí, el primer paso, y es parte de lo que nosotros como organización pues impulsamos mucho, es un tema de organización de la información. Realmente el emitir la factura electrónica, ese documento, ese archivo, pues es un proceso que se da o lo da cualquier sistema, ¿verdad?, de facturación debidamente auditado, y que ahorita les cuento un poquito sobre eso. Pero realmente el corazón de esos documentos recae en la información que ahí se coloca. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, el primer paso es tener muy bien definido o actualizado en el ATV, ¿verdad?, del Ministerio de Hacienda, cuáles son sus calidades fiscales, es decir, cuáles son sus datos de ubicación, de representante legal, de comprobantes. ¿Y por qué esto? Porque si se emite un comprobante con una dirección diferente, un caso tan sencillo como este, se emite un comprobante con una dirección diferente a la que está registrada en el ATV, el Ministerio de Hacienda, bajo las validaciones automáticas que hace, te puede rechazar el comprobante y decir, esa no es tu ubicación fiscal, ¿verdad? Y claro, eso hace muchos años atrás pues era invisible, ¿verdad?, porque no había ese proceso de validación automático, pero hoy sí, ¿verdad? Hoy hay esos procesos de validación. Ese es el primero. Y el segundo, que es fundamental y que también ahora hay que prestarle muchísima atención, es las actividades económicas. Antes se daba mucho, o era muy habitual, que una misma empresa, grande y pequeñas también, tenían muchas actividades económicas. Pero hoy, a la hora de generar un comprobante electrónico, ustedes tienen que poner cuál es la actividad económica que está generando ese ingreso de esa facturación. Entonces, claro, si ustedes ingresan, o la empresa ingresa, la pyme como tal, ingresa una actividad económica que no tiene registrada en el ATV, pues ustedes lo van a rechazar, ¿verdad? Entonces, son esos pequeños elementos que antes eran invisibles, ¿verdad?, o que no se le prestaban tantísima atención, pero ahora son fundamentales. Sí, para no incurrir en un error y exponerse ante el Ministerio de Hacienda. Y en este tema yo quisiera tal vez aquí hacer como un paréntesis, porque las pymes, sabemos que el tema de Hacienda, el tema contable, ya un experto en algún momento nos hablaba de que la contabilidad no es lo mismo de Hacienda, ¿verdad? Hay que tenerlo por separado porque a veces las pymes confunden que es lo mismo. Pero es todo un tema también, hay muchos paradigmas sobre esto, y ahorita que mencionaba el tema de que ahora hay como, por decirlo así, una trazabilidad de parte de Hacienda, que se puede ver que antes tal vez no estaba tan identificado todo este tipo de movimientos. La pyme tiene
mucho desconocimiento, mucho temor sobre eso. Creo que el orden es uno de los principales consejos, pero ¿qué más les podríamos decir, siéndose paréntesis, Luis, en el tema que tenemos, para que las pymes no cometan errores y más bien no se les pueda generar multas o problemas a nivel tributario? Sí, vamos a ver, aparte del tema de la información como tal, particularmente nosotros recomendamos y trabajamos con pymes específicamente en entender cuál es su contexto, ¿verdad? ¿A qué se dedica? Hay una actividad, pero más allá de vender y generar ingreso a partir de esa actividad, hay que entender todo lo que involucra esa actividad desde el punto de vista de las responsabilidades que genera. Y hablando específicamente del Ministerio de Hacienda, ¿vale? El tema de factura electrónica, pues definitivamente hay que entender o tener muy claro cuál es su actividad económica, sus datos fiscales, cuáles son las fechas específicas de las declaraciones que tienen que hacer. Para eso tienen que estar dentro del cronograma de actividades anuales, tengo que presentar declaraciones en esta fecha, llevar un adecuado control y sobre todo, si son empresas que están dentro del régimen tradicional, es decir, que emiten y reciben facturas electrónicas, también hay ciertos aspectos que son importantísimos a tener en cuenta, que son propios de la misma interacción entre una persona o una empresa que emite y otra persona que recibe facturas electrónicas. Por ejemplo, un elemento que tal vez a veces se pasa por desapercibido, pasa mucho en las pymes, es que cuando yo recibo una factura electrónica de alguno de mis proveedores, yo tengo hasta 8 días hábiles del mes siguiente a la fecha de la emisión de la factura para poder aceptar o rechazar esa factura. Si por alguna razón se me pasaron esos 8 días hábiles y se me olvidó, se me traspapeló entre los archivos en la computadora, cualquier inconsistencia, automáticamente el Ministerio de Hacienda la da por válida, es decir, aceptada, ¿verdad? Es el silencio positivo, como decimos popularmente. Entonces, ese tipo de elementos hay que tenerlos muy claros, porque perfectamente esa factura no estaba a conformidad, ¿verdad? Porque no me entregó los materiales o las materias primas que yo había comprado, me vendió con otro precio que yo había negociado. En diferentes, digamos, circunstancias no estaba en conformidad, pero si yo no la rechacé dentro del tiempo, dentro del plazo que el Ministerio de Hacienda me estableció, pues ya el Ministerio de Hacienda la da por sentada. Y eso es muy importante porque creo que hace poco o recientemente también se aprobó, no sé si se decretó de que las facturas electrónicas servían como un documento legal, ¿verdad? ¿Verdad? Que y que si es una factura que ya yo acepté, pero no estuve conforme, pues ya queda aceptada a nivel de sistema. Don Luis, para ir ya cerrando y con lo que realmente nos interesa mucho en este segmento es ya a nivel de GS1 hacia las pymes, en este tema específico, ¿qué acompañamiento, qué asesoría pueden recibir y qué servicios tienen para apoyarse? Claro, vamos a ver, en GS1 podría decir que tenemos la bendición de estar desde el día 1 en el tema de factura electrónica. La gente asocia factura electrónica desde la obligatoriedad de hace unos 4 o 5 años atrás. Pero realmente la historia de la factura electrónica en el país empieza desde el año 2000 y desde ese momento GS1 está ahí, trabajando con grupos, trabajando con empresas, con desarrolladores, con el Ministerio de Hacienda y las diferentes administraciones que han pasado en el Ministerio de Hacienda para ver este tema de factura electrónica. Entonces esto a la organización pues nos ha permitido generar una experiencia desde la base de cero y a partir de ahí hemos desarrollado pues básicamente 3 servicios. Uno, que es todo el tema de formación, es decir, entender qué es la factura electrónica y entender justamente esos elementos que me preguntabas antes, ¿verdad? Que hay que tener cuidado. Bueno, a nivel técnico hay que tener cuidado con esto, a nivel proceso hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? A nivel de formación. Desde el punto de vista de asesoría, nos metemos literalmente en la empresa para entender el contexto de facturación, que era lo que te mencionaba en un segundo, para poder detectar cuáles son aquellas pequeñas brechas que hay que cerrar, ¿verdad? Identificar si la empresa está incurriendo en algún posible error que le pueda generar un problema con el
Ministerio de Hacienda y ahí emitimos un criterio, ¿verdad?, para mejorar. Y el tercer elemento pues es el tema de la auditoría de los sistemas de información, que puede ir en dos vías. Puede ser que yo audite el sistema de información directo que ya utiliza la pyme como tal para su facturación. Puede ser de un tercero, ¿verdad? Exacto. O puede ser que nosotros auditemos a un proveedor que esa empresa quiere contratar. Y con el tema de los proveedores es muy importante y no quiero dejar escapar esta oportunidad para mencionarlo. GS1 tiene el Comité Nacional de Proveedores de Factura Electrónica y en este comité están cerca de las 28 empresas o proveedores de soluciones de factura electrónica más grandes del país, ¿verdad? ¿Y qué es lo importante de eso? Que cada uno de ellos pasa por un proceso de auditoría de la organización. Entonces, ya nosotros garantizamos a este grupo de proveedores que cumplen con los reglamentos básicos que solicita el Ministerio de Hacienda. El paso que sigue es adaptar esa solución al contexto pues, comercial de la empresa. Pero ya la base técnica de que solicita el Ministerio de Hacienda pues ya está debidamente auditada. Bueno, a los emprendedores y las pymes que nos están viendo el día de hoy, y ahí han estado apareciendo los contactos de GS1 para que puedan conocer más de este y muchos de los servicios que tiene a disposición de las pymes GS1, y específicamente ustedes ven este tema es de cuidado y pues GS1 tiene esa experiencia de tantos años y que puede ser un aliado muy importante para las pymes. Para cerrar, don Luis, en su experiencia, específicamente en este tema, un mensaje para final a esas pymes que nos están viendo hoy sobre el tema que estamos hablando hoy. Bien, aquí creo que el principal mensaje para todos los televidentes que nos siguen el día de hoy, pues básicamente va en perder el miedo, ¿verdad? Realmente entendemos que esa transición, ¿verdad?, de pasar de una cultura a todo documento, todo papelito habla, moverse a un esquema digital, pues suele generar a veces muchísimas desconfianzas, pero es el camino que hay que seguir. Entonces, el tema digital, el tema de hablar de documentos electrónicos, de comprobantes electrónicos, pues definitivamente hay que perderle ese miedo, de entender que hoy es una realidad que tenemos que, uno, asumir y afrontar con muchísima responsabilidad. Entonces ese es como el mensaje final pues, que les quería transmitir a todos los televidentes. Don Luis, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y posiblemente nos vamos a seguir viendo en el espacio de GS1 hablando de temas de mucho interés, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Johan, por la invitación.